Hola a todos, mi nombre es Bruno Correia. Bienvenidos al primer programa de Historia en HD. Este va a ser el primero de lo que espero sea una larga serie dedicada a la historia, que es uno de los temas que más me interesan y que espero les termine interesando tanto como a mí. O bueno, por ahí no tanto, lo mío raya un poquito en lo patológico, así que mejor lo dejamos en un simple, ojalá les guste. Cuando empecé a pensar en el primer programa del podcast, se me vinieron varios temas a la cabeza y jugué con la idea por varias semanas hasta que decidí con qué tema quería empezar. La primera etapa de cualquier investigación es juntar material, encontrar las fuentes, salir a los archivos, las bibliotecas y encerrarse en un cuarto a buscar material en la web, como para armar un esquema de quién dice qué cosa y desde dónde lo dice. Para muchos esa puede ser la parte más pesada de cualquier producción de contenido. Un día, cuando no había hecho ni el 10% de todo ese trabajo, me quedé mirando mi computadora y por un segundo me hice la pregunta: ¿para qué hago todo esto? Ese es el momento de duda que estoy seguro que todos tenemos cuando estamos creando cosas. Hasta Cristo tuvo su momento de duda, así que estamos más que justificados. Y eso me llevó a pensar otra cosa. Si yo, que soy un fanático de la historia, que me encanta todo esto, que me pasaría toda mi vida leyendo estos libros que están al fondo y que nadie lee, si yo tengo mi momento de duda, ¿qué pasa con toda la gente que me sigue? O peor, la que no me sigue. Esta idea que apareció, así de la nada, me hizo darme cuenta que tenía que ponerme un toque meta con este capítulo. O sea, que antes de hablar de historia, creo que es necesario hablar de la historia. Y de la pregunta que todo fanático de la historia tendría que hacerse en algún momento, pero que a veces ni pensamos. La pregunta es: ¿de qué sirve saber historia? ¿Para qué sirve la historia? El problema que veo es que la gente que hace esta pregunta y los que tratamos de responderla estamos en dos frecuencias diferentes. El que pregunta generalmente tiene poco o ningún interés en la historia. Probablemente por eso está preguntando. Y el que intenta responder, generalmente, es el fanático de la historia. Es como que yo le pregunte a alguien: ¿por qué te gusta el fútbol? ¿Para qué sirve ver a 22 tipos corriendo una pelota? Obviamente, el fanático del fútbol me va a decir: es una pasión, hermano, está buenísimo. ¿Cómo puede ser que no lo veas? Es obvio. Para el amante de algo, es difícil explicar para qué sirve o por qué le gusta ese algo. Para esa persona la respuesta es obvia. Y cuando tenés una respuesta obvia, no te preguntas por qué te gusta. Te gusta y punto. Así que voy a tener que hacer un esfuerzo y ponerme en abogado del diablo, sacarme el sombrero de fanático de la historia para hacerme la pregunta: ¿para qué sirve saber historia? Esta pregunta la escuché por primera vez en la secundaria, durante las clases de historia, y la respuesta estándar que escuché 1000 veces es que aprender historia sirve para no repetir los errores del pasado. Pero a mí esa respuesta no me gusta, no es una buena respuesta y ni siquiera la considero válida. Esa frase nos está diciendo que la historia se repite y que si leemos historia casi que vamos a saber lo que va a pasar en el futuro. Pero eso es una falacia. Es como leer las acciones de una empresa y decir: uy, mirá, hace meses que el precio sube, así que voy a comprar porque la historia de esta acción muestra que siempre subió. Hasta que termina la pandemia, la gente se da de baja en Netflix, pierde suscriptores y la acción se va al tacho con tus ahorros. Que algo haya pasado todo el tiempo hasta hoy no significa que eso vaya a seguir pasando en el futuro. En la facultad, durante mis muy entretenidas clases de epistemología, nos dieron un ejemplo que me parece que va perfecto con este escenario. Si un científico dedica toda su vida a estudiar los cisnes y descubre que todos los cisnes que pueden encontrar son blancos, con esa información podría decir: todos los cisnes son blancos, por ende, todos los cisnes son y serán blancos. Esto puede ser cierto en un momento, y puede haber sido cierto hasta ese mismo momento, pero nada nos asegura que sí o sí vaya a seguir pasando. Y esto es lo que les pasó a los europeos, que creían que los cisnes eran todos blancos hasta 1697, cuando en Australia descubrieron que había cisnes negros.
Es un error muy común creer que leyendo el pasado vamos a poder inferir lo que va a pasar en el futuro. Esto no es así. El futuro es incierto e irónicamente es la única certeza que tenemos. Y además de ser falso, esta mentalidad de que la historia se repite le da al fanático de la historia una falsa seguridad. Puede caer en la tentación de creer que se la sabe todas, que la tiene re clara. Pero la verdad es que es como una persona que avanza por un camino mirando el espejo retrovisor. Podemos sacar algunas conclusiones sobre cómo es la ruta, mirando el tramo que ya pasamos, pero si pasa algo inesperado, como que ya no haya un puente, no lo vamos a ver venir y punto. Otro peligro que veo en este pensamiento es que no nos deje imaginar nuevas posibilidades para el futuro. Si un evento X siempre causó una guerra, cuando haya un evento X, esta manera de pensar nos va a decir que va a haber una guerra. El problema es que con esa mentalidad podemos terminar generando una profecía autocumplida. Como estamos seguros que algo va a pasar, nuestras acciones son las que terminan haciendo que eso pase. Así que hasta acá, lo único que conseguí fue aniquilar la respuesta más común a nuestra pregunta, que todavía sigue en pie. ¿Para qué sirve saber historia? La respuesta que más me gusta es una variante de la que acabamos de hablar. La escuché de la boca del filósofo George Lucas. La historia es como la poesía, rima. Aunque lo que pasó nunca se vaya a repetir, hay dinámicas humanas que hacen que muchas veces la historia se parezca. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínense que vamos caminando por un camino y nos encontramos una piedra. Nuestro guía nos dice, ahí se sentó Alejandro Magno de camino a sus conquistas. Podemos reaccionar de dos formas. El fanático de la historia, alguien como yo, se va a volver loco de emoción. Y aunque me avergüence aceptarlo, probablemente me siente en el mismo lugar como si fuera posible tener una conexión con el conquistador macedonio. Pero alguien menos romántico podría decir, con mucha razón, y es una piedra, está lleno de piedras. Y aunque ahí se haya sentado Alejandro, nunca más se va a volver a sentar. La historia está muerta. Pero ¿qué pasa si en esa piedra también se sentó Julio César, Napoleón y algún general alemán, todos de camino a su siguiente conquista? Ahí es cuando empezamos a ver la rima de la historia. Que ahí se hayan sentado tantos conquistadores no nos dice nada sobre ellos, pero nos dice algo sobre ese camino. Por alguna razón los ejércitos marcharon por ahí, y si eso pasó ayer, quizás, y tengo que remarcar bien fuerte el quizás mañana vuelva a pasar. Esa es la diferencia entre tener una certeza histórica y que exista la probabilidad de que algo pase. Así que para resumir, diría que la primera utilidad de la historia es funcionar como una guía probabilística. Nos ayuda a ver las tendencias y ver las tendencias nos ayuda a tomar decisiones más informados. Esto no solo se aplica a lo militar y político, que es lo que la gente casi siempre piensa cuando piensa en historia. Esto se aplica a todo, desde la economía hasta nuestra propia vida, y creo que por eso tiene una utilidad real. Podemos aprender de la historia de nuestros padres, de nuestros propios errores y los errores de nuestros amigos. Nada te asegura que ese aprendizaje te vaya a solucionar todos los problemas del futuro, pero lo digo por experiencia propia, cuando uno escucha y aprende de lo que pasó, uno avanza por la vida con muchas más herramientas para vencer los problemas que van a venir más adelante. Una segunda utilidad de la historia, que es un poco menos comentada, es que nos da contexto. Si queremos entender por qué una persona es como es, tenemos que saber las cosas por las que pasó en su vida. Lo mismo pasa con las sociedades y los eventos históricos. No podemos entender la Segunda Guerra Mundial si no sabemos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y no podemos entender por qué hubo una Primera Guerra Mundial si no entendemos lo que pasó en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Y así hasta que la historia se pierde la neblina de la prehistoria. Hay sociedades que, cuando las vemos desde afuera, nos pueden parecer súper irracionales. Todo lo que hacen parece que no tiene sentido. Pero cuando aprendemos qué pasó en su historia, ahí es cuando viene el momento de claridad y decimos, claro, por supuesto. Por ejemplo, no se puede entender lo que está haciendo Rusia en Ucrania si no entendemos su idea fija con que alguien los va a atacar. De afuera eso parece ridículo, pura paranoia. Pero si vemos que no pasó un solo siglo sin que hayan invadido el país, muchas veces por sorpresa, ahí la cosa empieza a tener
más sentido. Cuando Putin denuncia que el ataque a Rusia es inminente, los rusos lo creen porque conocen su historia, o la versión que el Estado les dice que es su historia. Igual quiero dejar bien en claro algo que me parece que es muy importante. Entender no significa justificar. Podemos entender algo y todavía pensar que está mal. Por más que entendamos por qué Rusia hace lo que hace, eso no justifica necesariamente la invasión de Ucrania. Esta es una nota al pie, pero me parece que es extremadamente importante decirlo y no dejarlo pasar. Hecha esta aclaración, puedo decir que el historiador es básicamente el psicólogo de las sociedades. El escritor ruso Alexander Herzen decía que la historia es la autobiografía de un loco. Así que veo a los historiadores como Clarice, del Silencio de los Inocentes, tratando de entender la mentalidad de un asesino serial con la ayuda de otro asesino serial. Todo muy normal. Podría pasar más tiempo tratando de encontrar más utilidades de la historia, pero creo que estas dos son las más importantes. La historia como guía probabilística del futuro y como un contexto para entender el presente. Ya con una respuesta arriba de la mesa, aprovecho para intentar refutar otra acusación que se le hace a la historia. Es posible que después de lo que dije, nuestro antiamante de la historia imaginario, al que estamos tratando de convencer de que la historia es genial, nos diga: sí, todo bien, veo que la historia tiene una utilidad, pero qué aburrida que es. En la escuela me quedaba dormido en la clase de historia, es un bodrio. De nuevo, me tengo que poner el sombrero de abogado del diablo. Y admito que entiendo por qué la gente piensa eso, porque a mí me pasó. Aunque yo mismo soy un fanático de la historia, de chico siempre me pareció que la historia argentina era un embole. A los 11 años yo era un freak que estaba leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil de Estados Unidos, al mismo tiempo que en la escuela me enseñaban todos los años la misma cosa. El 25 de mayo, las invasiones inglesas, los mayas, los aztecas, los incas y ahí para de contar. Y encima la forma en que lo enseñaban era infumable. Tuvieron que pasar 20 años para que me diera cuenta de lo equivocado que estaba y que la historia argentina podía ser interesante y era interesante. El tema, creo yo, es que no hay malas historias. Lo que pasa es que hay malos narradores. Las escuelas son un ejemplo perfecto. En la mayoría de los cursos enseñan la misma historia lavada, siempre igual. Y la mayoría de los maestros y profesores van a cumplir un horario y escaparse lo más rápido posible. Estoy seguro que la mayoría ni siquiera les gusta o les interesa la historia. Con esa mentalidad no podés producir algo interesante que atrape al público, que en este caso son los chicos de la escuela. Si todavía enseñan las cosas tan mal como cuando era pibe, no culpo a los chicos que prefieren ver TikTok. Pero la historia puede ser entretenida y tengo pruebas. Game of Thrones. En Game of Thrones se ve perfectamente cómo un buen narrador hace la diferencia. Esta serie tuvo un éxito enorme. Bueno, estamos todos de acuerdo que la última temporada no cuenta y tengo que admitir que me bajé en la cuarta, pero hasta ahí era fantástica. Y ya sé lo que están pensando. Game of Thrones es ficción, obvio que va a ser entretenida. Pero la verdad es que si Game of Thrones le sacás la magia, los dragones y los elementos fantásticos, la serie es básicamente historia. El mismo autor, J.R.R. Martin, dijo que se inspiró de diferentes momentos históricos para armar su narrativa. Por ejemplo, el Muro del Norte, esa construcción que está en la última frontera para frenar el ataque de los monstruos de hielo, está inspirado en la muralla de Adriano, la última frontera romana en Inglaterra. La guerra entre los Lannister y los Starks tiene un montón de elementos de la Guerra de las Rosas. Lannister, Lancaster, no me digan que no ven el parecido. Y la Red Wedding, que dejó traumada a toda una generación de televidentes. Martin se inspiró en la Cena Negra de 1440 y en la masacre de Glencore de 1692. Si Game of Thrones es historia, aunque sea ficticia, ¿por qué la gente se vuelve loca? No puede dejar de ver cada capítulo y después los comenta con sus amigos. ¿Se imaginan si el mundo de la historia fuera así? Me imagino las charlas de oficina. Roberto, ¿podés creer lo que hizo César? Se mandó a atacar los galos sin aprobación del Senado. Nah, es un animal. Cato no puede permitir eso. ¿Cómo puede ser que Pompeyo no vea que lo están usando? Y está casado con la hija de César. Desde Grondona que no veía un Julio que la tuviera tan clara en política. Soñemos que no nos cuesta nada. ¿Cómo hizo J.R.R. Martin para hacer que la gente común se acuerde de tantos personajes, de las disputas políticas, las guerras por el territorio y las tradiciones de un mundo que no existe? ¿Por qué atrapa más una serie que la historia?
si tiene los mismos elementos. Como dije antes, es el narrador el que hace la diferencia. Un buen narrador le da color a la historia. Y cuando digo color, quiero decir los elementos humanos de los protagonistas. Cualquier personaje es 1000 veces más interesante si conocemos los motivos que lo mueven, los problemas que tiene que superar y sus contradicciones internas. Si esto falta, no hay chance de que la gente empatice con un personaje y se ponga contenta o triste cuando las cosas le salen bien o cuando todo termina en un desastre. La forma más fácil de crear una narrativa exitosa es construir un lazo empático entre el espectador y los personajes. Y digo fácil entre comillas, porque fácil decirlo, pero lograrlo es muy jodido y solo muy buenos escritores lo consiguen. El color es lo que crea el lazo empático que hizo que Game of Thrones haya tenido el éxito que tuvo. Y la historia tiene color, tiene profundidad, y es la misión del narrador encontrar la mejor forma de presentar la historia y hacerla atrapante y atractiva. Si no hacemos nuestro contenido atractivo, la culpa es nuestra, no del público. Antes de terminar de hablar del color, quería aclarar que cuando hablo de ponerle color a la historia, no hablo de inventar cosas. El que narra puede sentirse tentado de inventar y mentir para darle profundidad a los personajes, pero eso no es color, es inventar y mentir. La idea siempre es buscar la profundidad yendo a las fuentes. Y cuando hablamos de historia moderna, no tenemos excusa, porque hay muchísimo material. Esta no es la historia de Sumeria de hace 5000 años, donde el historiador tiene 4 pedazos de cerámica y un hueso para determinar qué pasó en la historia. Y otra cosa que veo que puede hacer a la historia aburrida es que la cuenten en términos de blancos y negros. Una visión maniquea, donde hay buenos y malos y nada más. Y muchas veces quién es bueno y quién es malo depende de la afiliación política del autor. El problema de esto es que cuando nos cuentan las cosas en extremos de blancos y negros, nos roban los matices, la riqueza de cada individuo histórico. Y cuando simplificás al individuo, terminás simplificando toda la historia, porque la historia está construida por individuos. Imagínense esto con nuestras vidas. ¿Qué pasa si alguien nos resume en blanco y negro? No sería nuestra vida, sería una caricatura de nuestra vida. Y si el que escribe tu biografía es un ex con el que terminó todo mal, o ese compañero de la oficina que no te soporta, mamita, lo que sería eso. Y lo mismo pasa si lo escribe nuestro mejor amigo, pero para el otro lado. Espero. La verdad de las cosas, generalmente, tiende a estar en el medio. Tenemos una tendencia a simplificar las cosas porque así es más fácil explicarlas, pero el mundo es complejo. Lo mismo pasa con las personas. Y no nos tenemos que olvidar que los personajes históricos fueron personas. Seres humanos que se equivocaron, que cambiaron de opinión y que vivieron sus vidas sin tener toda la información que tenemos sobre ellos y su tiempo. Es muy fácil juzgar la historia cuando la vemos desde el presente, pero si somos todos tan buenos viendo lo obvio, ¿por qué no compramos acciones de Apple cuando no valían nada? Para mí, la mejor forma de comprender la historia es no olvidarse lo compleja que es. Y cuando digo compleja, no quiero decir que para entender historia haya que leer miles de reportes de impuestos de tal o cual ejército, acordarnos de todos los datos y fechas. No, no, no. Lo importante es nunca olvidarse que todos los humanos del pasado fueron tan complejos como los humanos de hoy. Este es mi argumento para tratar de demoler el mito de que la historia es aburrida. Ciertas narraciones son aburridas, pero la historia en sí misma no lo es. Aunque, tengo que admitir, que para mucha gente es un gusto adquirido, como el whisky. Lleva tiempo y un poco de dedicación para encontrarle la vuelta, pero una vez que probaste es difícil volver. Estoy seguro que en algún lado existe una asociación de historiadores anónimos. Hola, soy Bruno y soy un adicto a la historia. Así que creo que para vencer esa resistencia a disfrutar la historia es fundamental tener al narrador correcto. Tengo la esperanza de estar del lado de los buenos narradores, pero eso es algo que solamente el tiempo y el público, ustedes, lo dirán. Pero por algún lado hay que empezar y el que no prueba, por miedo a fracasar, ya fracasó de la peor forma. En el próximo capítulo prometo empezar a meterme de lleno con los antecedentes que llevaron a la guerra de la Triple Alianza, que es el tema del que voy a hablar. Vamos a hacer un viaje al pasado profundo del Río de la Plata, desde que Juan Díaz de Solís abrió el camino para la conquista española de estas tierras. Gracias por haberme acompañado y ahora, si se quedaron con ganas de más, viene un espacio editorial en el que voy a hablar del contexto de mi historia y de por qué arranco todo este proyecto.
De paso les cuento que pueden pasar por mi página web www.hdar.com, a donde van a poder encontrar la tienda con todos los productos de Historia Digital. Cualquier compra o donación que hagan me ayuda a seguir haciendo esto, que es algo que requiere mucho tiempo y dedicación. Gracias a todos. ¿Por qué un podcast? La verdad es que intenté varias veces lanzar un podcast, pero hasta ahora nunca había intentado hacer uno de historia, cosa que creo que fue un error. Tendría que haber empezado esto hace mucho tiempo. La génesis del podcast creo que está en mi experiencia haciendo el documental de las invasiones inglesas, que por cierto pueden verlo en YouTube. El problema más grande que tenía era encontrar las imágenes que iban acompañando la narración. Me pasé la mayoría del tiempo de producción buscando la imagen perfecta para cada cosa que decía. Y además quería que los capítulos duraran más o menos 15 minutos. Así que tenía que elegir muy bien qué cosas decir y tuve que dejar mucho material afuera. Creo que el podcast es una mejor plataforma para tocar temas complejos, como el contexto que rodeó la guerra de la Triple Alianza. Y también esta plataforma me va a permitir irme un poco por la tangente con temas que creo que son importantes, pero que en otro formato no iban a encajar bien. Igual, no quiero abandonar lo gráfico, el podcast puede ser muy lindo para ciertas cosas, pero anda a explicar una batalla y los movimientos de soldados con palabras. Ya me es complicado entenderlo a mí, leyendo y teniendo un mapa en la mano, no hay chances de que lo explique bien solamente con palabras, uno debe conocer sus limitaciones. Por eso tengo pensado acompañar al podcast con una serie de documentales visuales sobre los temas que lo necesiten, como las batallas, por ejemplo. Calculo, aunque no quiero prometer nada, que voy a arrancar con la parte visual en algún momento del año que viene. Ahora, como ya definí el objetivo del podcast y los documentales, quería enfocarme en el tema de los narradores y la objetividad y cuáles son las reglas que tengo en mente para este programa. Mi idea no es venir a decirles qué es verdad y qué tienen que creer. Yo tengo mi opinión bastante formada, pero no quiero que esto tenga una dinámica de cállense y aprendan. Hasta hace unos meses era tan ignorante de la guerra como la mayoría de la gente, y creo que estos podcasts y cualquier otra obra de difusión tienen que tener como meta no el poner la verdad en la cabeza de la gente, sino ayudarlos a navegar entre toda la información que está dando vuelta, que es muchísima. Por eso voy a armar una sección en la página web a donde voy a subir links a todo el material digital que encontré y que estoy usando para mis propias investigaciones, porque no se dan una idea de todo lo que hay dando vueltas en internet. Lo único que me queda por aclarar es que yo no soy un historiador profesional. Mi título es de licenciado en Ciencias Políticas y aunque las carreras se superponen en muchas cosas, siempre tengan en cuenta que soy un historiador amateur, con todas las limitaciones que eso implica. Todo esto es mi pasión, que quiero compartir con ustedes. Por delante veo una aventura, un viaje que vamos a hacer juntos. Así que son más que bienvenidos en acompañarme para ver qué tan profundo es este agujero de conejo.